Buen día. Bienvenidos a esta demostración de la función de PhotoView llamada Becher Plus, que es la producción automática de archivos fotométricos y colorimétricos a través de la utilización de un fichero Excel. Pasamos a ver cómo funciona este Becher Plus. Tenemos que entrar en PhotoView y seleccionar Archivo, Becher Plus. Como podéis ver, Becher Plus se fonda en dos distintas funciones. La primera es crear fichero Excel y la segunda, procesar el fichero Excel. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La primera función nos permite, saliendo y utilizando unos ficheros LDT, IES, LM63, sino también TM33, sino OXL, permite de crear automáticamente el fichero de base sacando las informaciones que están disponibles en los distintos ficheros. Es decir, que esto es un ahorro de tiempo porque se hace de forma automática y no tenemos que insertar todos los datos por manos. Se va a crear así la base para la segunda función, que es procesar el fichero Excel. Es decir, una vez que tenemos un fichero de base con las fotometrías de origen, nosotros podemos trabajar sobre el fichero Excel que hemos creado, añadir y cambiar las informaciones que necesitamos y después procesar este fichero para crear nuevas fotometrías y nuevas colorimetrías, porque si nosotros utilizamos el fichero XL que incluye la fotometría de origen, si incluye el espectro, nosotros podemos crear por fin ficheros también con el espectro. Vemos en práctica cómo funciona la primera función, que es crear fichero Excel. Nosotros, seleccionando esta función, abrimos esta ventana y desde esta ventana nosotros tenemos dos botones. El botón izquierdo nos permite de definir dónde hemos puesto las fotometrías. Podemos ver que si nosotros tenemos la carpeta aquí, desde esta carpeta tenemos una carpeta de input donde hemos puesto 3 fotometrías LDT y una fotometría OXL. Estas son las fotometrías de origen. ¿Cómo se define la carpeta? Se define pulsando sobre este botón y desde aquí tenemos que sacar, en este caso OXI, input, que es la carpeta que hemos visto hasta ahora. Confirmamos, ya está. El segundo botón nos permite de abrir la ventana donde podemos insertar el nombre, es decir, crear fichero Excel. Podemos insertar cualquier nombre que creemos necesario. Una vez que guardamos el programa, después de unos segundos empieza a crear el fichero Excel leyendo directamente las 4 fotometrías. Y ya está. El fichero ha sido realizado. Tenemos que regresar en la carpeta y el fichero está creado. Pulsando sobre el fichero lo podemos abrir y desde aquí podemos analizarlo y ver que hay distintas columnas y cada columna corresponde a un campo del fichero LDT, porque hemos puesto como origen para la creación de este fichero el fichero LDT. Hay todas las informaciones aparte de la fotometría. Así podemos ver aquí hay los nombres de los ficheros de origen. Esto es el nombre del destination file, del fichero de destino que vamos a ver en un rato. Aquí podemos poner el nombre del fabricante,
el nombre del ensayo y el nombre de la luminaria, el código del ensayo y el código de la luminaria. Después tenemos el source code, que es el nombre de la fuente de luz, la CCT, el flujo, el índice de reproducción cromática y la potencia. Por fin tenemos el número total de fuentes. Desde aquí, desde la columna n, nosotros podemos insertar la dimensión, el volumen de la luminaria y el volumen luminoso de la misma luminaria. Aquí se tiene que definir si es un rectángulo, si es rectangular, si no, si es circular. En este caso, tenemos que poner C. Desde aquí podemos insertar la longitud, el ancho, el diámetro en caso ponemos C y la altura de la luminaria. Misma cosa para el volumen luminoso. Por fin, aquí tenemos dos columnas que no se utilizan en el proceso del Batcher Plus y tenemos por fin la columna Z. La columna Z me permite de definir el rendimiento, es el Light Output Ratio, y es muy importante porque, como veremos, es posible a través del programa también cambiar el flujo de una luminaria, y si nosotros necesitamos que sea por fin, cuando creamos un nuevo fichero LDT o XL que sea, y queremos que siempre siga teniendo el 100% de Light Output Ratio, tenemos que poner aquí 100 y automáticamente el programa cambia y configura el fichero para que sea exactamente 100%. Como se puede ver, aquí el programa ha insertado también unas columnas donde están puestos unos parámetros que el programa automáticamente calcula para cada fotometría. En este caso tenemos el DLOR, tenemos el ULOR, tenemos el UGR mínimo, tenemos el flujo total de la fuente y el flujo total de la luminaria. Aquí tenemos la eficacia, que es el rendimiento. Tenemos el rendimiento. Tenemos la abertura del haz en las dos direcciones, que es 0,180 y 90,270. Incluye también el valor de UGR longitudinal y transversal en las coordenadas 7, 5, 2 de reflexiones, es decir, 70%, 50% y 20%, y 4H, 8H. Incluye también pero en este caso, en esta función, el cálculo del GLER hace 0 gamma 65 y C90 gamma 65. En esta función no se calcula. Este fichero es el fichero de base y desde aquí nosotros podemos pensar de añadir otros ficheros. ¿Y cómo se hace? Primero tenemos que definir un nombre del fichero de destino. Por ejemplo, esto se va a llamar L1, esto se va a llamar L2, se va a llamar el tercero L3, L4. ¿Y qué pasa? Desde aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir que esta luminaria va a tener una variación de flujo. ¿Por qué? Porque ha llegado un nuevo LED y tiene un flujo más potente y por eso lo podemos modificar aquí, que en lugar de utilizar 4247 ponemos 4500. En este caso ponemos 1100 y en este caso ponemos 1100, 1200 en este caso. Y claro, puede ser que se va a bajar la potencia. Vamos a poner 22, vamos a poner 7,5, 7,5 y en este caso
Vamos a poner 7,6. Es decir, que nosotros no vamos a utilizar solo el Bachelor Plus para realizar nuevas fotometrías, sino también para modificar fotometrías. Es decir, que si tenemos una primera producción de ficheros, no sé, han pasado 6 meses, ha llegado un nuevo LEDs, nosotros hemos producido hace 6 meses un primer grupo de fotometrías, tenemos que actualizar el flujo de estas fotometrías automáticamente entrando en el mismo fichero que hemos utilizado en principio. Podemos, modificando el flujo y la potencia, crear las mismas luminarias con los nuevos valores. Pero también, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, copiar el mismo nombre, es decir, la misma fila, para crear la luminaria 5. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a utilizar la misma fotometría en una luminaria rectangular, sino también en una luminaria circular. ¿Y qué hacemos en este caso? Utilizamos la misma fotometría que hemos utilizado aquí en principio. Esta es la nueva, que en lugar de ser rectangular, la ponemos como redonda. Está claro que ahora tenemos que modificar y tenemos que poner el diámetro, y ponemos un diámetro de, por ejemplo, 250. Claro, puede ser que el área luminosa se va a quedar igual y por eso no tenemos que cambiar, sino podemos poner aquí 0 si está perfectamente y solo en horizontal. Es decir, que en lugar de tener un volumen, vamos a tener un área. Ya está, porque en este caso llegamos a Z y ya tenemos todas las informaciones. Está claro que nosotros podemos seguir copiando luminarias y crear otras luminarias. Me he olvidado de decir que, claro, hemos añadido otra luminaria y se tendría que cambiar el nombre. El measurement no. Es decir, el nombre de la medida del ensayo, nosotros aconsejamos que nunca se vaya a cambiar para que se pueda crear siempre una referencia, una relación con el fichero de origen y el ensayo de origen. Claro que se puede cambiar el nombre y aquí ponemos 45C para circular. El measurement code, el código de ensayo sigue siendo lo mismo y claro, se va a cambiar que va a ser 5. La fuente de luz la dejamos igual. Hemos dicho que tenemos el mismo flujo. Aquí ponemos 72 y ya está. Ahora creamos otras luminarias, simplemente copiando Ya está, esta es la luminaria 6 y esta es la luminaria 7. Claro que cambiamos, por ejemplo, podemos cambiar 4000, ponemos 4000 y el flujo sube un poco a 1200 y a 1300. El CRI se va a cambiar, puede ser que ponemos 85 y las dimensiones de las luminarias la dejamos iguales. Y ahora aquí podemos poner 100, si no podemos dejar el mismo valor de rendimiento. Ponemos 39, ponemos 39, porque hay situaciones, hay unos fabricantes que siguen utilizando el concepto de rendimiento en lugar, como se tiene que hacer, según las normas, se tendría que considerar rendimiento 100%. Pero hay casos de fabricantes que siguen utilizando este concepto y el programa permite de manejarlo. Desde aquí, desde
la columna AA no sirve definir nada porque lo podemos también borrar, si no, lo dejamos así. Ahora hemos modificado el fichero de origen, tenemos que guardarlo y salvar este fichero, que vamos a crear un nuevo fichero que es el fichero completo, es decir, donde hemos puesto nuevas informaciones. Lo guardamos, ya está, tenemos que cerrar el fichero, tenemos que cerrar la función de crear fichero Excel y otra vez activar Batcher Plus y ahora elegimos procesar fichero Excel. Desde aquí tenemos que definir, entrar en opciones, donde tenemos que definir el camino donde podemos sacar las informaciones, es decir, las fotometrías de origen que ya están puestas en el fichero, perdón, en la carpeta input, confirmamos, y tenemos que definir la carpeta de salida, es decir, el output. Ok. Una vez que hemos definido estos dos elementos, podemos confirmar y podemos ejecutar el Batcher Plus. Y ahora elegimos este, abrimos, y el programa empieza uno por uno a producir las distintas luminarias, los distintos ficheros. Y automáticamente el programa, esta función del Batcher Plus, permite de crear ficheros LDT, ficheros IES y fichero OXL. Como hemos visto, los ficheros OXL, que incluyen el espectro también, van a crear ficheros OXL siempre con el espectro. Es decir, que si nosotros empezamos con un fichero de origen, que es un OXL, que incluye el espectro y queremos guardar en LDT y queremos guardar en IS, no lo podemos hacer porque el formato de fichero LDT y el formato IS LM63 no incluye la posibilidad de manejar espectros. Solo permiten de manejar fotometrías, es decir, que la información más que tenemos, es decir, el espectro, cuando guardamos en fichero LDT y en fichero IS LM63 se va a perder. Una vez que hemos terminado, podemos abrir la carpeta Output donde se han guardado todos los ficheros. Output. Y aquí tenemos los 7 ficheros que hemos creado. Podemos abrir estos ficheros directamente y si abrimos, por ejemplo, el OXL L1, podemos ver que no solo ha traído también el espectro, sino también todas las imágenes que yo puedo, a través de la versión 8 de la iStar 4D PhotoView, podemos manejar muchas más imágenes que antes, porque, por ejemplo, ahora, en lugar de poder manejar solo una imagen, podemos manejar por el producto 4 imágenes. Hasta 4 imágenes. Después tenemos la oportunidad de añadir las referencias de ensayo, que es muy importante para saber cómo se ha conectado el sistema de medida con la luminaria. Podemos añadir imágenes también de los instrumentos y si queremos manejar un reporte, podemos añadir las asignaturas. Desde aquí puedo abrir otro fichero, también en este caso siempre con lo XL que hemos creado. No era este, era otro fichero. Ok, el 5. Como podéis ver, hemos creado otro fichero siempre con la misma imagen, las mismas imágenes y también el espectro. Y claro,
podemos importar el fichero LDT, donde podemos ver que se ha cambiado el valor de flujo y se ha cambiado el valor de potencia en función del fichero de origen. Es decir, como podéis ver, utilizando un fichero Excel, podemos ser muy flexibles, muy dinámicos en crear todo el listado de fotometrías que necesitamos. Y automáticamente podemos pensar que podemos arreglar el fichero por la noche del viernes, salir y dejar el programa producir miles de fotometrías y regresar el lunes y encontrar todas las fotometrías listas. Y no solo, la utilización del fichero Excel nos permite de tener un resumen de todas las fotometrías que hemos producido. Y es mucho más fácil mirar el fichero Excel para sacar, por ejemplo, si nosotros hemos producido un fichero erróneo. Se va a cambiar directamente y se empieza de nuevo el proceso de producción de los ficheros. Hemos visto en todos los fabricantes que prácticamente cuando se realizan cambios en las fotometrías, puede ser que se realizan solo para unas fotometrías. Podemos decir que en muchos casos siempre es más conveniente empezar de nuevo y realizar todas las nuevas fotometrías, porque es mucho más fácil olvidar los cambios que no producir de nuevo todas las fotometrías. Por lo menos el proceso es totalmente automático y el ordenador no necesita ir de vacaciones.